¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Buenas noches, estimados oyentes del programa de radio Soliloquios de un Metafísico. Como todas las noches de martes estamos en un programa más. Bienvenidos y gracias por su amable atención. Seguimos con la segunda parte del programa de radio que en esta ocasión tiene por tema principal René Descartes. En la primera parte les estaba comentando algo de quién era René Descartes, algo de su filosofía y someramente sobre puntos principales en la filosofía y el sistema de este francés. Antes de seguir, quiero hacerles invitaciones para que puedan adentrarse más y más a la cultura. En este sentido, yo los invito a visitar el periódico cultural Tlanestli 100% jalapeño, hecho aquí desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México, y que en este mes tiene muchos diversos textos interesantes. Uno de ellos se titula Propuesta pedagógica de un maestro veracruzano, innovar la práctica docente estudiantil, que escribe el maestro Marcelo Ramírez Ramírez, reseñando el libro del maestro Reinaldo Ceballos. También escribe Carla Giselle Bonales Ramírez, Drácula, la tragedia de los opuestos. Asimismo, hay otros textos que hablan de pedagogía, de cultura. Pueden encontrar la página en tlanestli.blogspot.mx. Les repito, tlanestli.blogspot.mx. Lo teclean en su navegador y podrán acceder a este periódico cultural. También pueden checarlo en línea, o si les interesa me pueden pedir directamente el archivo PDF para leerlo en línea y yo se los comparto con mucho gusto. También quiero invitarles al cuarto Congreso Internacional Javier Zubiri, Filosofar en el Horizonte del Siglo XXI, a realizarse en la ciudad de Morelia y que está auspiciado por la Universidad Michoacana, la Fundación Javier Zubiri en Madrid y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de Morelia, a realizarse los días 27, 28 y 29 de agosto del presente año, allá en la ciudad de Morelia, Michoacán. No dejen de no dejen de asistir a este congreso. Pueden descargar el programa. Yo estaré también por allí participando en ese congreso. Espero ver a todos los colegas interesados en la filosofía de este español. También los quiero invitar a ANEF, al congreso de ANEF que se va a realizar en la ciudad de Guanajuato, septiembre, que va a estar muy interesante y que tiene como tema la crisis ante el orden del caos. Es el CONAM 5 allá en la ciudad de Guanajuato. Pueden entrar a la página anef.com, también teclear en su navegador y ahí va a salir la página de ANEF. Son varios bastante interesantes
eventos, coloquios, congresos, páginas culturales a las que pueden tener acceso. Espero les agrade y visiten la página. Seguimos con el tema del programa. Muy bien, quiero comentarles que mi amigazo René Descartes se encuentra su filosofía como idealista. Este idealismo, que es la tesis opuesta al realismo metafísico, ya que el realismo cree que las cosas tienen un ser por sí, que yo existo simplemente entre ellas y la verdadera realidad son las cosas. Para eso el ser quiere decir ser en sí, ser independiente de mí, mientras que el idealismo afirma que no sé nada seguro más que yo mismo, solamente el cogito, el que les decía, el cogito ergo sum, y que solo sé de las cosas en cuanto las veo, las toco, las pienso, las quiero, ya que, bueno, la palabra cogitatio no significa solo pensar, sino todo acto psíquico. O sea, es decir, en cuanto están en relación conmigo y yo soy testigo de ellas. No sé, ni puedo saber cómo son las cosas aparte de mí, ni siquiera si existen en mí, pues nada sé de ellas sin estar presentes. Es decir, las cosas aparecen como siendo para mí, son, por lo pronto, ideas mías, y la realidad que les corresponde es esa ideal. Por lo tanto, el yo funda el ser de las cosas como ideas suyas. Esto es el idealismo. Descartes funda su filosofía en unos principios muy interesantes. La filosofía va a ser ambas cosas. Por un lado va a ser racionalista e idealista, y estos dos principios serán lo característico de la filosofía cartesiana. La filosofía de Descartes se inserta en esta pequeña transición de venir un pensamiento escolástico a devenir en un pensamiento moderno, como ahora lo conocemos, ya que necesitaba la apertura no solo de ideas, sino del mismo pensamiento y de la filosofía para poder entrar en estos temas que tienen bastante tela para cortar, y que Descartes ya había entendido por dónde se podría empezar a filosofar sin caer por un lado en el escepticismo, ni caer por otro lado en un dogmatismo total. Por eso es que su filosofía empieza con esta duda que se convierte en método y que hace de ella una filosofía muy interesante. Es importante saber esto de Descartes porque de él tenemos muchos también conceptos como el de idea innata, el de subjetividad, objetividad, el de los argumentos ontológicos y todos estos conceptos que manejamos de la vida cotidiana, son venidos de la filosofía de Descartes. Hay algo muy interesante, pues desde la antigüedad los filósofos trataron de buscar el conocimiento y de encontrar la verdad. Sócrates, recordemos que con su mayéutica trataba de llegar a la verdad, Platón con su dialéctica y Aristóteles con el método lógico, conocido en el organón o la lógica. Es así que siempre se trata de buscar la verdad, el filósofo como amante de la verdad. Hay una cita que les quiero compartir que es muy sabrosona para reflexionar. Dice así: existen para el hombre arrojado en la tierra tres medios generales de conocer. Ante todo, la intuición inmediata de las verdades que se presentan por sí mismas y se adquieren sin meditación. Después, el empleo y la experiencia de los sentidos, esto es, en cuanto a los dos aspectos de nosotros mismos. Finalmente, en tanto que estamos en sociedad, la conversación
y la lectura. Esto lo dice René Char en los principios del prefacio de René, el prefacio de los principios metafísicos, cuando habla de Descartes. Es así que bien, esta cita se me hace muy pertinente para el tema que estamos tratando, ya que la filosofía, por un lado, busca las verdades y los filósofos tratan de acceder a ella, y para eso toman todo tipo de consideraciones, evitando caer en los errores. Si Platón trataba de ir poco a poco definiendo los conceptos para llegar a un concepto lo más pulido posible y que abarcara la definición totalmente, Aristóteles con el juicio y el desmenuzamiento que tiene de los conceptos a través de la lógica, y mi amigazo en cuestión, René Descartes, que parte de la duda para fundamentar, para cimentar todo un edificio tanto epistemológico como ontológico, y que tiene repercusiones antropológicas obviamente, que va a hacer de la duda método, y el cual partirá para analizar tres conceptos claves que les dije hace unos momentos en la primera parte, que era por un lado el hombre, como esta cosa que piensa, el cogito ergo sum; por segundo paso la realidad, el mundo, la res extensa, eso que está ahí; pero en ese engarzamiento entrará Dios como garante, realidad de esta relación hombre-mundo, que a través del argumento ontológico y el argumento de la idea del sello del artesano, que es al fin y al cabo una idea innata, Descartes defiende su postura y basa su filosofía en ello. Aunque el racionalismo tiene otros representantes, es con Descartes donde se da la expresión más pulida del racionalismo, en tanto que va a hablar de ideas innatas y ideas ficticias. Usará el argumento ontológico, el argumento del sello, también usará la duda como método, y con él se inicia, ya dijo por ahí Ortega, Descartes inicia y es el primer moderno. La filosofía de Descartes empieza con la duda, porque es esta parte intrínseca del ser humano, de una u otra forma, de dudar de lo que hay, pero no es la duda simple y llana la que le interesa a Descartes. Más allá de esta duda simple, de esa duda que te lleva a preguntarte las cosas del mundo, es esa duda que detona seguridades. En algún congreso de filosofía, precisamente lógica, hablaban de que la pregunta era una propuesta didáctica, y que ahora hace poco me ha llegado un correo de la pregunta como propuesta didáctica para orientar la filosofía. Es muy interesante que se retome esta postura de la duda como método, como propuesta didáctica para guiar una clase, ya que si obviamente no hay una duda la que guíe cierto trabajo de investigación, cierto trabajo del aula, tampoco podrá haber respuestas en ningún sentido, porque efectivamente la duda puede ser una guía, un método que puliéndolo nos lleve a verdades, nos lleve a saberes, y luego de ese saber se tenga un conocimiento, con lo cual podremos acceder a un mundo racionalmente pensado racionalmente. Y esto es por un lado lo que quería hacer mi compañero Descartes, en cuanto a no tener esta duda que desestabilizara los cimientos de la filosofía que él quería proponer,
que él deseaba y anhelaba tener, dado que veía que había muchos problemas a lo largo de la filosofía de los anteriores que le precedieron en el estudio de este asunto que se llama filosofía, porque veía por un lado que los sentidos no eran del todo fiables, que engañaban, y que aun siendo las ciencias duras, rigurosas como la matemática y la lógica, que no eran muy reales y no servían para conocer la realidad. Es punto de reflexión tanto que diga que la matemática y la lógica no son ciencias reales y que no sirven de mucho para conocer la realidad. Qué cosa tan extraña que ahora se piense que las humanidades, la filosofía, la sociología, la historia no sirva de mucho para conocer la realidad y se eche a menos a los que nos dedicamos a esta digna labor de pensar desde las humanidades la realidad que nos acontece. Aunque Descartes parte de la duda y dice que hay que poner en duda todas las cosas siquiera una vez en la vida y aceptar solamente los principios de los cuales no quepa la menor duda para forjar certezas. Haciendo una analogía, pareciera que también desde las humanidades podríamos empezar a dudar de si la ciencia como tal se erige ahora, la ciencia y la tecnología, sean garantes de la totalidad del conocimiento que se pueda adquirir o de la totalidad del conocimiento que pueda tener una sociedad, y hasta qué punto la ciencia puede tratar temas que a veces escapan de su jurisdicción, aunque haya una gran especialización de ellas dada por el auge de las universidades y por el apostar a que la especialización en el conocimiento científico resulta más fructífero que tomar una generalidad y abordarla como se hace a veces desde las ciencias humanas, desde las humanidades. Esto lo trata un poco Immanuel Wallerstein en su libro Abrir las Ciencias Sociales, donde va explicando cómo se erige la ciencia y se da la especialización de ella a través de campos muy interesantes que tratan no solo un conjunto de la realidad, sino que se quiere especializar en una minúscula parte de la realidad para sacarle todo el jugo posible, por decirlo así. Mientras que parece que las ciencias sociales necesitan repensar su función, porque no solamente de la filosofía se puede hablar de ética, podríamos hablar desde una historia, desde una pedagogía, y tampoco de la filosofía se puede hablar solamente de una historia. Se necesitaría alguien de historia, alguien de pedagogía para saber que enseñara cómo hablar de pedagogía o de historia, con lo cual habría una interacción muy sabrosa y fructífera de todas las ciencias humanas, con lo cual el conocimiento no dejaría tampoco huecos, ni dejaría que se escapara algo de ahí de doxas, de creencias en cuanto a hablar de algún tema. Muy bien, pues René Descartes hace esto, que empieza a filosofar desde la duda, y es interesante porque es este filósofo, aunque meticuloso, ya que empieza por dudar y luego de empezar a dudar empieza en los principios, dirá que hay que someter a revisión, a prueba, análisis y a través de la razón, son 5 pasos. Después de eso ya se puede, o a menos que no quepa duda de que una verdad es tal, se pasa a confiar en ella. De otra forma, si hay la menor duda más pequeñita, no va a pasar, y entonces eso no es conocimiento ni tampoco podemos acceder a la verdad. A Descartes se le ha tachado de muchas cosas, que generó problemas de subjetividad, objetividad, en toda la historia de la filosofía que seguimos arrastrando, y que tampoco es muy fiable su argumento de la comunicación de las sustancias, tanto la res extensa con la res cogita, la res infinita, y por ello se le ha desestimado. Recordemos que toda filosofía
no se parte de algo fiable, sino que la filosofía es construcción de sí misma, en tanto que va pergeñando conceptos e ideas y poco a poco se va desplegando en el horizonte de la comprensión de la sociedad, de los individuos, y también en este horizonte que le llega a dar un espacio entre todas las filosofías racionalistas. Y creo que Descartes es un excelente ejemplo de que se puede empezar a filosofar a través de una pregunta. También Aristóteles ya decía que el filósofo debe ser como ese niño que pregunta siempre y nunca pierde el asombro ante la realidad que vive. Creo que ese es un punto muy importante para rescatar de Descartes, más allá de ser un erudito, saber qué dijo en las limitaciones metafísicas, en los principios matemática o en otro libro, en la dióptrica. Creo que lo importante y rescatable de Descartes es esta parte de la pregunta, también de la duda, y que bueno, a él llega a esta certeza de cogito ergo sum, yo soy, una cosa que piensa, aunque algunos críticos destrozarán esta parte. No se le puede negar que empieza a filosofar y detona la filosofía racionalista a través de la duda, y esa duda de una pregunta. ¿Qué hay de verdadero? ¿Qué hay de fiable? ¿En qué nos podemos apoyar para pensar la realidad que me acontece con lo que estoy viviendo? Y bueno, ahora que vivimos en este mundo tecnologizado, en este mundo de tecnología, de ciencia, en donde hay una supuesta apertura a la información y al conocimiento, tanto que así ahora se denomina la sociedad del conocimiento, aunque yo diría que todavía no llegamos a una sociedad del conocimiento, tal vez una sociedad de compartir la información y en menor parte forjar conocimiento. Es claro que ahora podemos acceder a mucha información, pero no por acceder a mucha información se pueda tener el conocimiento general. Se puede tener cierto tipo de conocimiento en una parte muy básica de creencias o de saberes, pero el conocimiento como tal en el sentido epistemológico del término, como fuerte, como dar razones de los porqué de las cosas, lleva más allá, lleva un poquito más de trabajo, y no solo por teclear una letra, un autor, alguna tarea en los buscadores de los motores de búsqueda, se tiene conocimiento, se tiene información. Más allá de eso, habría que también partir de la duda, cuestionando el entorno en que vivimos, dado que parece muy aceptado socialmente que se busque toda la información en la internet, que se dé por cierta además, dejando muy de lado muchas veces la reflexión, la crítica, la postura analítica de la información, de los contenidos que se vierten en cualquiera de las presentaciones de la información que se da. Entre menos críticos seamos, entre menos analíticos y reflexivos seamos, más propensión hay a la ignorancia y a aceptar todo como verdadero, aun siendo falacias. He visto últimamente muchas imágenes, muchas frases que recurren a falacias para argumentar una postura, o simplemente a juicios infundados que se recurren para defender una postura, sea política, educativa y de demás tipos. Las falacias están por todos lados. Hay un libro muy sabroso que se llama La fauna de las falacias, de un español que se me olvida mucho su nombre, Juan. El título es La fauna de las falacias, el libro. Si tienen la oportunidad de buscarlo, éntrenle a ese libro, dado que hace una revisión muy puntual de las falacias que hay desde la lógica, y también cómo identificarlas. El libro es muy sabroso porque es muy didáctico, es muy claro en exponer qué es una falacia, los tipos de falacias y cómo podemos detectarlas en la realidad que estamos viviendo. Pues bien, espero que la filosofía de René Descartes te dé algo de material,
para pensar, dado que es muy importante si lo vemos desde el punto de vista de la pregunta, y dejemos de desestimar al filósofo francés René Descartes, dado y encerrarlo solamente diciendo que nos lleva a subjetivismos y que René Descartes estaba muy mal y por lo tanto no hay que estudiar. No hay que desechar las cosas sin antes conocerlas, y mucho menos desechar la filosofía de estos pensadores que hicieron un trabajo sesudo para llegar a lo que ahora conocemos como un sistema filosófico acabado, con ciertos errores que se pueden ser entendibles dada su época, pero que nunca dejaron de buscar esta parte de la filosofía, el amor al saber ni el amor a la verdad, y que ahora podemos reconocer, conocer y degustar a través de todo lo que podamos encontrar de información sobre René Descartes. Muy bien, pues por mi parte es todo, y espero que te interese un poquito más adentrarte en la filosofía, y también que te interese entrar a estos tópicos culturales, y que sea este programa una detonante para adentrarte un poco más a la cultura. Muy bien, recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la enseñen. Y te quiero dejar ahora con una canción que se titula Lazy Bones del grupo de The Lens. Recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuente. Hasta el próximo martes.